¿Por qué yo no critico tanto las barras? Porque yo creo, por ejemplo, en el caso de los del sur, Pero vos sos capaz de armarme tu once ideal de Atlético Nacional. que Caracol fundó después de que se acabó la polémica El Pulso del Fútbol, Correcto, sí. que lo hacían Hernán Peláez, periodista que yo quiero mucho, mi gran amigo, e Iván Mejía. Ajá, Barrían en todo el país. así es. Pero Iván le decía a Hernán, estamos con la manta tendida, es decir, con la sintonía, en todo el país, menos en Medellín porque Weimar no deja. Andrés Bracamonte Pillín, jefe de la barra de Rosario Central, me recibió en Rosario. Nacional es una pasión desbordante en millones de colombianos. Y creo, Weimar, que entonces ahí empezaste a reconocer que nuestro proyecto barrista se trataba de una barra diferente y no de una barra brava tradicional. Haciendo una gran labor social. Yo lamento que el periodismo de hoy no tenga la facilidad que tuve. Yo me reunía con Subeldía los viernes por la noche. Osvaldo, ¿cómo vas a jugar? Y yo apuntaba. Me contó el hombre del tinto que van a remodelar y que van a reforzar las populares, y yo caigo y vomito la sopa de la alegría de darme cuenta que un día en la vida fui el hombre del tinto. Claro. El hombre del tinto era una sección muy escuchada. O sea, si yo te menciono a Hernán Botero Moreno, vos lo ubicás dirigencialmente en algún lado. Claro. Iván Mejía o Carlos Antonio Vélez. Hey, un saludo para todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos una vez más en mi pequeño museo en mi hogar. En esta ocasión con un invitado muy, pero muy especial para mí. Me marcó de una manera determinante en mi infancia y adolescencia. Y es curioso porque he mencionado varias veces que algunos comentarios que me hacen constructivos en mi canal tienden a decirme: Pipe, no interrumpas a tu invitado cuando está hablando, porque periodísticamente eso no es debido. Y yo lo que siempre digo es que yo no soy periodista y no intento entrevistar a nadie. Soy rockero, soy psicólogo, soy barrista, no soy periodista. Pero en esta ocasión, y con el invitado que les voy a presentar, menos que lo soy, porque sería un contrasentido absoluto y una especie de despropósito que yo quiera dármelas o hacer las veces de entrevistado o de hacer periodismo ante semejante eminencia que les voy a presentar. Y entonces esto me sirve de advertencia para decirles que no estoy entrevistando a alguien a quien no tengo la capacidad de entrevistar, sino que voy a hacerlo, como siempre les digo, en una tónica de diálogo amistoso, porque creo que a quien les voy a presentar me considera su amigo y yo tengo esa fortuna. Pues se trata nada más y nada menos del maestro y comandante Weimar Muñoz Ceballos, quien en mi opinión es el mejor comentarista deportivo de la historia de Colombia y a quien recibo con mucho honor. ¿Cómo estás, comandante? ¿Todo bien? Hola, Pipe. Muchas gracias primero por tus palabras generosas, por esta invitación, y bueno, vamos a dialogar, creo, y hacer algo de reminiscencias deportivas, ¿no? Así es, hermano. Muchas gracias nuevamente por estar acá conmigo. Hay una cosa que iré desarrollando a través de este diálogo amistoso, y es la admiración que tengo por vos, porque definitivamente, y voy a argumentarlo, sos el periodista deportivo más diferente que hay respecto a una tradición de periodismo deportivo que hay, y sobre todo respecto al hecho de cómo nos conciben a los barristas y a las barras. Y yo, cuando me pongo a pensar en eso, he llegado a una conclusión. Sos diferente, y quiero que me hables de eso, Weimar, porque es que has estudiado tanto y tenés una percepción del mundo tan diferente debido a todo lo que has consumido a nivel intelectual, a nivel académico, a nivel vivencia, y eso te hace ver las cosas de una manera tan especial. Esto me lleva a preguntarte, Weimar, ¿cómo estás hoy en día? ¿Seguís estudiando como loco? ¿Seguís devorando libros? ¿Seguís tragando diplomas? ¿Cómo está la cosa? A ver, yo desde los 14 años he sido muy buen lector, y se origina porque estaba en el bachillerato y estaba leyendo a Stefan Zweig, una obra sobre José Fouché, y el rector pasó y me vio leyendo, y los otros muchachos jugando, y me dice: ¿usted qué está haciendo ahí? No, aquí, este libro. ¿Y de qué habla? De esto y esto, ¿no? Fouché, en la época en que dominaba Francia, era el Edgar Hoover que tuvo después el FBI, ¿no? El hombre que conocía la historia de todo el mundo y manipulaba a los políticos, al gobierno, etcétera, etcétera.
Y entonces se llevó el libro y al día siguiente, perdón, al día siguiente me dice, hombre, leí el libro y lo que me comentaste sobre él es exactamente lo que yo leí. Si sigues leyendo, serás una persona importante. Y eso me estimuló para leer y me convertí realmente en un gran lector. Bueno, hoy en día estoy haciendo ya mi tercera carrera en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es literatura. Y un sueño de la niñez y de la juventud es hacer 5 carreras. Terminar literatura, yo pienso hacer filosofía, que he sido un muy buen lector de esa temática. Y cerraré con 2 años que me faltan para ser abogado. Ninguna de estas carreras para ejercer, yo ya me jubilé hace mucho rato, pero bueno, sigo en ese plan de leer, y entre otras cosas leyendo mucho de táctica, ¿no? Yo tuve la fortuna de ir a estudiar a Argentina, de hacer el curso de técnico allá, luego me fui para Chile, hice el curso en Chile, y con el Centro de Estudios Superiores del Fútbol Español, yo hice 5 másteres, cada uno de 2 años, entre el 2002 y 2023. Estudiaba 2 años, descansaba 2 o 3. Y bueno, y ellos me siguen mandando hoy en día mucho material de los entrenamientos, del funcionamiento de los equipos de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España. Y yo sigo estudiando mucho porque yo creo que uno tiene que estar capacitándose cada día más si quiere estar actualizado, ¿no? Para la gente que lo sigue uno en el canal de YouTube. De manera que mi vida te transcurre, bueno, camino mucho hoy en día, ya que estoy jubilado hace 5 años de radio, 3 de televisión, camino mucho, voy al gimnasio, pero encierro en mi biblioteca horas enteras en el día a leer, que esa es la gran pasión de mi vida, ¿no? Qué bien, Weimar. Y al mencionar el sueño de tus 5 carreras, mencionaste que tenés pendiente Derecho, Filosofía, estás cursando Literatura, y las otras 2 que ya tenés, ¿son cuáles? Yo tengo un doctorado en Comunicación Social. Correcto. Y Periodismo, pero cuando me retiré, hace 5 años, me metí a la Universidad Nacional a Distancia y ahí terminé justamente eso, la parte teórica que me faltaba, la práctica la tenía. Entonces hice una especie de, ¿qué te digo yo? Una maestría de actualización de la parte teórica del periodismo de hoy. Correcto. La terminé en diciembre pasado. Weimar, pero entonces no es un común denominador que ni los periodistas de la actualidad ni los de tu era estudien tanto, correcto, o sea, no es común que devoren tanto conocimiento. Sí, yo creo que fui el primer periodista que salía al exterior a estudiar táctica de fútbol y a graduarme como técnico, y si mal no estoy, después de eso han ido creo que 2 o 3 máximo, eso pasa mucho rato. Porque bueno, también hay un detalle, y es que no es fácil uno sostenerse en el exterior, el gasto es mucho, y entonces, si tú, por ejemplo, yo en Chile estuve 1 año, que fue mi segundo curso, y alojado en el Hotel Carrera. Claro, me dieron un buen descuento, pero es un hotel de 5 estrellas. Sí, pagarlo. Y eso en 1 año cuesta, eso hay que trabajar y ahorrar para poderlo hacer. No todo el mundo tiene la capacidad económica. Y con un problema, y es que la Federación Colombiana de Fútbol, yo he insistido mucho, tendría que hacer algo. Traigan instructores extranjeros, 5 o 6. Uno que te hable, por ejemplo, de metodología del entrenamiento, otro de psicología deportiva, otro de táctica o de estrategia, técnica de fútbol, arbitraje, todas estas cosas, ¿no? Y capaciten 50 técnicos en Bogotá, 50 en Barranquilla, 50 en Medellín, 50 en Bogotá. Son 200. Y esos 200 van a multiplicar el conocimiento con cursos que la gente puede hacer aquí en Colombia sin ese gasto de tener que ir al exterior, como tuve que ir yo, que en eso invertí muchísimo dinero, ¿no? Bueno, pero gracias a eso, Weimar, pues definitivamente se marca la diferencia respecto a lo que hoy significas como un estandarte del periodismo colombiano, y es a lo que yo le atribuyo que tengas un conocimiento de la actualidad del fútbol y de la sociedad, que es un tema de lo que te quiero hablar en un rato más adelante.
te quiero contar, Weimar, pues yo soy muy pelado pues al lado tuyo, y bueno, yo nací en el 79, tengo 46, más o menos en el 88, 89 empecé a saber quién era Weimar Muñoz Ceballos, cuando a la 1 de la tarde se paralizaba pues la ciudad a escucharte, pero también sobre todo cuando mi papá me llevaba a Preferencia y cuando íbamos por los corredores, desde afuera, porque muchas veces ustedes dejan la puerta abierta, podíamos ver la transmisión de ustedes. Entonces mi papá me decía, ese es Weimar. Y yo veía pues a un señor con su vozarrón y comentando fútbol. Entonces fue un momento que me marcó el empezar a escucharte. Te contaba ahorita fuera de cámaras porque nos gusta mucho el estudio de, bueno, filosofía, literatura, psicología. Te contaba que hay una frase que parte del psicoanálisis que dice: lo inconsciente se impone a nuestras vidas como destino. Resulta, Weimar, que vos sabes que mi ejercicio como barrista y miembro de los del Sur es desde hace muchos años, pero yo quería contarte que la primera vez que yo escuché la palabra barra brava fue gracias a vos. Una noche en La Polémica del Deporte, programa que ustedes llevan a cabo todos los días a las 8 de la noche con una audiencia brutal. Se hace a nivel nacional. A nivel nacional. Claro. Edgar Perea desde Barranquilla, Oscar Rentería desde Cali, Pedro León Londoño, si no estoy mal, desde Pereira, Hernán Peláez desde Bogotá, Javier Giraldo Neira desde Manizales, Fabio Poveda Márquez, Fabio Poveda, Juan Manuel González, Luis Alfredo Céspedes, exactamente, Jairo Berrío, con este comediante que para mí es el mejor, Díaz Salamanca. El imitador Díaz Salamanca para mí es el mejor, hacía de un argentino con una clase y una creatividad. Entonces resulta que ahí vos estás denunciando que la barra brava de Boca Juniors aprieta a San Martín de Tucumán, seguramente eso te llegó, lo leíste en el gráfico, no sé, para que supuestamente desde la información que te llega, soy prudente con esto porque hay gente de Argentina que me ve y yo no sé si eso haya ocurrido o no, pero es una información que vos diste, tampoco te consta, pero te llegó a vos. Entonces vos decías, la barra brava de Boca Juniors apretó al plantel de San Martín de Tucumán para que Boca pudiese ganar esa final del torneo argentino. Entonces vos contaste eso y a mí se me metió la palabra barra brava, hermano. Y yo estaba entrando a mi adolescencia. Años después, pues mira que pude llevar a cabo mi vida como barrista, pero intentando derrumbar y romper la historia, es decir, no hacer una actuación como barra brava, sino desde el barrismo social y todo lo que vos ya conoces. Entonces quería decirte que fuiste el primero a quien le escuché la palabra barra brava. Es que mira, recordemos un poco que en los años 70 por allá aparecen los hooligans, que fue un gran problema para el gobierno inglés. Y tengo la fortuna de ser amigo del doctor Javier Tamayo, prestigioso, yo no digo que abogado, sino jurisconsulto, no sé si en esta época, pero antes él iba y hacía cursos grandes como profesor en la Sorbona en París. Estamos hablando de una academia superior, ¿no? Y él hizo parte en la comunidad europea de un grupo de investigación sobre los hooligans buscando soluciones a ese problema. Ya que yo tuve ocasión de hablar mucho con él sobre eso, pero también porque me invitaron de la Feria del Libro de Medellín hace unos años a una charla que tuvimos con Jorge Barraza, el periodista argentino, sobre el tema de las barras. Entonces leí muchísimo libro que tenía que ver con eso. Solicité un material de la Universidad de Valencia en España, de un simposio que hicieron sobre el particular. Conocí la tesis de Carlos Clavijo, un antropólogo tolimense, que se metió a las barras para hacer su tesis también en la Sorbona. Y bueno, y fuera de mi experiencia en los años que viví en Buenos Aires. Exacto. Entonces, si uno por ejemplo, va a hablar de barrismo bravo, ahí está Boca. Sí. La gente de Rosario Central, esas barras de Rosario y de Newell's Old Boys son impresionantemente violentas. Los hooligans ni hablar. Y aquí hay barras también, las de la América en determinado momento fueron muy violentas. Aquí los enfrentamientos entre las de Medellín y Nacional, ahí me tocó ver eso a machete limpio en la calle saliendo del estadio.
un día a mí me impresionó, pero me impresioné. Y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Salía del estadio unos muchachitos con la camiseta nacional, niños y niñas, 13, 14 añitos, con cuchillos, ¿no? Clavándose a los caballos de la policía, ¿no? Porque siempre hay una rebelión en esa barra contra el establecimiento, ¿no? Que en este caso, Weimar, discúlpame, te interrumpo. No, la policía es el establecimiento para estos jóvenes. Exacto. Pero también el liderazgo positivo es el establecimiento para esos muchachos jóvenes. Es decir, ellos se quieren revelar al establecimiento del Estado o al establecimiento del liderazgo positivo. De la sociedad en general, ¿no? Exacto. De la sociedad. Ahorita mencionabas la barra de Rosario Central y la de Boca. Weimar, el barrismo me ha posibilitado tener un recorrido por el mundo y tengo buenos amigos en la barra de Boca y tengo buenos amigos en la barra de Rosario Central. Yo he aprendido algo, sobre todo por situaciones de mi vida, por alguna experiencia. Sí que la habrás aprendido vos, que tal vez me superas por mucho en edad, y es no juzgar a nadie ni a nada por ningún motivo. Andrés Bracamonte Pillín, jefe de la barra de Rosario Central, me recibió en Rosario. Yo tuve la suerte de tener una cena con él acá en Medellín y con su familia. Sé que era una persona que manejaba muchas cosas pesadas, y es complejo, Weimar, hacer esta apreciación, porque a pesar de eso era un impecable ser humano en términos de caballerosidad, de inteligencia, de trato. Lastimosamente terminó asesinado. Tengo una gran amistad con su hijo. Y efectivamente es algo muy diferente a lo que nosotros somos, Weimar, porque precisamente eso te quería preguntar. Vos viste el barrismo argentino en vivo y en directo, y has visto el barrismo colombiano, y sabes que... Si a mí me pregunta que, a ver, vamos a ponerles charreteras, ¿no? Sí. Y grados. Los barristas argentinos son mariscales y los de aquí son boy scouts. Totalmente. ¿No? Pero fíjate que hay una... ¿Por qué yo no critico tanto la barra? Porque yo creo, por ejemplo, en el caso de los del sur, han hecho una labor bonita. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, el concurso del cuento, con la pelota en la cabeza, con la parte literaria, cuando hacen campañas en los barrios, jornadas cívicas, cuando invitan a la paz y no a la violencia, aunque ha habido violencia, sí. Uno tiene que reconocer el esfuerzo. Y uno a veces se equivoca con la gente. Mira, uno de mis mejores amigos fue el Negro Perea. Para mí el Negro era un hermano. Y la sensación que tenía la gente era que era muy grosero, porque al aire insultaba hasta la mamá, ¿no? Pero en la vida particular el Negro era un buen hombre, era una dama católica. Yo le decía, vos sos una dama católica. El mismo Iván Mejía, yo quiero mucho al gordo Iván, nos queremos mutuamente. Iván también una fama de que era un temperamento muy difícil. Y bueno, yo sí, tiene un temperamento de semberraca dando una razón, ¿no? Pero Iván es un niño grande, ¿no? Es de una bonomía que respira por cada poro de su cuerpo. Yo a Iván lo quiero mucho, es un hombre sensacional. Y así hay mucha gente que te da una imagen de algo, pero tienen un fondo bueno, ¿no? De manera que es que lo que uno no es quien, porque uno no es juez de nadie. Yo no soy juez para estar diciendo este es esto, este es aquello. Porque al ser humano hay que, tú como psicólogo sabes que hay que entender al ser humano a través de sus conquistas, pero también de sus derrotas, ¿no? Derrotas que de todas maneras no nos determinan. Sí, exactamente. De manera que yo en eso soy realmente muy prudente. Además, porque siempre en el comentario deportivo yo fui una persona ecléctica, ¿no? Yo no me incliné nunca ni por un bando ni por el otro. Siempre saqué lo bueno de este, saqué lo bueno de aquel. Y mi vida periodística se fue formando, fue a través de eso, ¿no? De brindarle a la gente una buena información, de capacitarme para informar bien, pero sobre todas las cosas de respetar a la gente. Porque, a ver, el ser humano, ¿por qué lucha? Siempre digo, el ser humano lucha por dos cosas fundamentalmente. Una, por la libertad, ¿ya? Porque nadie tiene derecho a quitarte la libertad. Y de eso se trata la democracia. Y lo otro, uno lucha por el respeto. Pero uno no le puede exigir a nadie respeto si uno no respeta a la gente.
Y yo creo que en eso sí he tenido una conducta toda la vida por la vía del centro, respetando a la gente. Hay mucho técnico, mucho jugador que te puede decir, me criticó, pero jamás puede decir, me respetó. Sí, sí, totalmente, Weimar. Y bueno, ahí quería incluso ubicarme cronológicamente en ese 88, 89. Te mencionaba este capítulo en el que por primera vez escuché la palabra barra brava por vos, pero un par de años antes Nacional conquistó la Copa Libertadores de América, después ganó el torneo colombiano del 91. Vos ahí habías conformado un grupo periodístico muy importante que tenía la audiencia absoluta, Weimar. Es que es complejo porque para mí, un niño de 10, 11, 12 años, no existía nadie más en la radio. O sea, yo no tenía conocimiento que existiera Super, Todelar, RCN. Para mí existía era Weimar Muñoz y con quien estuviese en ese momento. En algún momento Luis Fernando Munera Isman, en algunos momentos otros. Pero me acuerdo muy bien un grupo tuyo que tenías al margen de Munera Isman. Tenías a Carlos Freddy López, sí. Gilberto Arenas, Piolín, Fernando Calle, Guillermo Montoya Callejas, Santi Martínez lo tenía yo más relacionado con el Paisita. Entonces ahí yo me acuerdo. Fernando Carmona, correcto. Guillermo León Zapata, que fue vicerrector del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Otro Weimar que estuvo conmigo en Mejía. Pero Javier Hernández Bonet en determinado momento, Jorge Eliezer Campuzano. Otro que Néstor Armando Alzate. Pachi Andrade. Esos son como de otro capítulo. Yo te decía porque entonces... Digo yo a través del tiempo, ¿no? Exacto. Por la mañana, siendo yo un niño preparándome para ir al colegio Calasanz, que mi papá me llevaba, entonces Buenos Días Deporte en la mañana. Sí. Ahí estuviste muchas veces. Después a la 1 de la tarde, Weimar lo dice. Y por la noche la polémica del deporte. Estos 3 programas las estoy abarcando en una pequeña era de no sé si 5, 6, 7, 10 años de mi adolescencia. Para mí no existía sino Weimar y nadie más. Definitivamente fue una aplanadora de audiencia lo que hiciste a finales de los 80 y principios de los 90. Te quiero contar esto, mira, que Caracol fundó después de que se acabó la polémica El Pulso del Fútbol. Correcto, sí. Que lo hacían Hernán Peláez, periodista que yo quiero mucho, mi gran amigo, e Iván Mejía. Ajá. Barrían en todo el país. Así es. Pero Iván le decía a Hernán, estamos con la manta tendida, es decir, con la sintonía, en todo el país, menos en Medellín porque Weimar no deja. Sí, Iván. Pero es que Weimar, a ver, este es un ejemplo de carácter popular, a vos te va a gustar este ejemplo. Entonces yo era un peladito del colegio Calasanz y yo vivía ahí mismo en Calasanz. Entonces en el carro de mi papá, entonces yo me montaba al carro, Weimar hablando. Íbamos, entonces cogíamos Colombia, la 80, parábamos en un semáforo, el carro de al lado, Weimar hablando. Todo el mundo. Entonces íbamos... En las chazas. En las chazas, Weimar hablando. En los talleres de mecánica, en las tiendas. O sea, era un imperio de 1 a 3 de la tarde tuyo. Eso era un eco completo. Fíjate, por ejemplo, que hay un chiste muy bueno del Bolillo Gómez, ¿no? El Bolillo, no, es que, en una rueda de prensa, es que no. Uno llega al estadio, hombre, ¿cómo va el partido? El tipo con el radio, no sé porque Weimar no ha dicho. El que estaba en la tribuna, ¿no? Sí, claro. No, había una supremacía absoluta. Ahí, Weimar, ocurre algo muy importante y es que empiezo a identificar 2 características muy bonitas que le empezaste a imprimir a tu programa. Bueno, primero era la canción del inicio. Sí. Desde la esa me la compuso Álvaro Velázquez, ajá, que era el director del Supercombo Las Estrellas, el autor de una canción muy linda que llama El Preso. Bueno, entonces esa era una característica, o sea, eso, yo escucho eso y eso lo que veo cuando digo eso es a Medellín de los años 80 y 90. Exacto. Hay otra característica especial de tu programa y es la carta a Juan Pueblo. A José Pueblo. A José Pueblo. La carta ahora la voy a reanudar en mi canal, ¿no? Es decir, porque la tenías en tu programa y actualmente no tenés la carta a José Pueblo. La voy a volver a hacer.
¿De dónde nace la Carta a José Pueblo? Que para la gente que tal vez no sepa, se trata de una especie de reflexión que hace Weimar cuando hay una coyuntura respecto a algo social, deportiva, una reflexión filosófica. Entonces Weimar lee una carta a José Pueblo que es una especie de interlocución con el pueblo en la que se lleva a cabo un mensaje al respecto de algo. José Pueblo es la afición, es el oyente, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo que el presidente de la Asamblea Departamental en una época me propuso, esas cartas abiertas no las votes. Y la Asamblea te publica un libro anual, porque ese es como un recuento de lo que ha ocurrido importante en el año en el deporte antioqueño, ¿no? Hace rato que no le escribo, pero era una sección que gustaba mucho. Y si tú recuerdas, nosotros también, porque, mira, teníamos, por ejemplo, crónicas que eran escritas, ¿no? Porque la mayoría de programas entrevistaban a un tipo 3 horas, 4, y ya cumplían. Nosotros hacíamos titulares, fuimos líderes en eso, hacíamos secciones culturales, hacíamos reportajes, entrevistas, noticias, algo de polémica. Y el programa cambiaba, yo le cambiaba secciones y todo. Y además tuvo una voz muy característica, John Gress. Sí, claro. Para mí la voz más hermosa del mundo, ya falleció. Sí. Era locutor en inglés y en español. Nunca me cobró por grabar. Pero a los que sí les cobraba fortuna. Durísimo. Una vez estaba yo en el estudio, en la Quinta Avenida, esperando que él llegara, y si llegó un poco tarde, en la Quinta Avenida, ahí enseguida de la torre de Donald Trump, ahí queda el estudio de grabación. Yo pagaba el estudio, pero no me cobraba un peso, me tenía mucho cariño. Y entonces yo te dije, y disculpa, me llegué tarde porque es que andaba grabando unas cuñas de Wendy. Entonces le dije, maestro, ¿usted cuánto cobra por grabar esas cuñas? Wendy son unas hamburguesas que son la competencia de McDonald's. Ajá. Venía de grabar 3 cuñas. Cada cuña la cobraba $500,000 para televisión, ¿no? Y por cada vez que la pasaran en cualquier canal de cualquier estado, una regalía. Y venía a grabar 3 cuñas de 30 segundos. Casi no le... Hasta que me confesó. Había cobrado por las 3 cuñas $1.500.000. A plata colombiana de hoy, más de 6.000 millones de pesos por 2 minutos de grabación. ¿Y por qué su cariño con vos? Hombre, me lo presentó un primo mío, que fue una persona muy... Bueno, vive todavía. Él fue presidente de la Philip Morris para América Latina y terminó como primer vicepresidente mundial de mercadeo. Una familia muy brillante. Tiene un hermano que lo conoce bien, Sergio Fajardo, porque fue alumno de él, en Princeton, matemático, considerado el primer matemático del mundo en teoría de los números. Una familia brillante, y el otro fue un empresario cuya empresa estuvo cotizando en Wall Street. Era un hombre muy importante y en determinado momento hizo el contacto con John Gress y lo vinculó a Marlboro, el que le hacía la publicidad a Marlboro de Estados Unidos. Entonces la primera vez no me cobró, después no me siguió cobrando y me tomó mucho cariño. Y yo iba por ahí cada 2 años. A mí me grabó por ahí 800 y pico de promociones que yo me puse a redactar. Cada año redactaba 20 o 30 míos, grababa con él, ¿no? A través del deporte somos un canto a la vida, una voz libre del deporte, con los ojos en la cancha y el corazón en los oyentes. Todo eso lo grababa y la voz de él era... Para los que no entienden, estas últimas frases que acaba de decir Weimar, no sé si las recuerdan en una voz majestuosa, cálida, de esta persona que estaba mencionando Weimar, que aparecían periódicamente como una especie de cortinillas en los programas de Weimar. Él era el que narraba los cortos, los sliders, de Estudios Universal y de la Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces, cuando hubo una época en que nos íbamos con Miguel Zapata Restrepo, uno de mis maestros, Jaime Tobón de la Roche, que daba Caracol en Maracaibo, y nos bajábamos a las 3 de la tarde, uy, qué vagos, ¿no? Pagábamos la entrada al cine únicamente por oír los cortos de la voz de John Gress, ¿no? Con ese vozarrón, ¿no? Vean ustedes al joven actor norteamericano Ian McNamara en el papel de Jesús, ¿no? El festival de Ingrid Bergman lo verán próximamente en esta sala de cine.
qué voz tan hermosa. ¿Cuál es la nacionalidad de él, Weimar? Mira, él es de origen, padre norteamericano, madre inglesa, nació en Estados Unidos, pero muy joven fue llevado a Cuba, porque el papá fue embajador. El papá había sido tenor de ópera, la mamá también, soprano, ya que tenía una herencia en la voz impresionante, y era locutor en español y locutor en inglés, tenía esa gran facilidad. Terminó trabajando en los Estados Unidos, tenía oficina en Miami y tenía oficina en Nueva York también. Cuando él renunció a Estudios Universal, porque él tenía que ir a grabar siempre a Hollywood, entonces de Miami a Nueva York son 6 horas de vuelo y vuelvan el fin de semana para hacer los trailers, estaba ya yo no, iba a renunciar. Le montaron un estudio que costó $5 millones con tal de no perderlo, sí, como la voz en inglés y en español de estas empresas productoras de cine. Es que la voz en inglés es la que no reconozco, la en español es la que salía en tu programa. Weimar, bueno, hay otra característica muy especial que para mí era cinematográfica, y pues sí que era algo indescriptible cuando a la 1:15, 1:30 de cualquier día de la semana, cuando yo era un niño, escuchábamos en tu programa y era El Hombre del Tinto. Entonces cuando Weimar Muñoz decía, hombre, me contó El Hombre del Tinto, ya todo Medellín se paralizaba. Si ya estaba paralizada escuchándote, se paralizaban el doble porque se venía una primicia, una noticia importante. Sí. Entonces durante muchos años El Hombre del Tinto te contó un montón de cosas muy importantes que fueron primicias, y un día me ocurrió que cuando ya pude crecer un poco en la barra y lograr tu amistad, la cual más tarde de pronto contaré un poco más, y pude como acercarme a vos de tantas entrevistas que me hiciste por el barrismo y de simpatizar por una búsqueda del barrismo social y de lo mejor para nuestra ciudad. Entonces me acuerdo que un día me preguntaste, mijito, ¿sabes qué es lo que está pasando con la estructura del estadio? Eso fue año 99, 2000. Es que me cuentan que de pronto la estructura está fallando, y entonces yo había estado en una reunión de la alcaldía y habían dicho que se iban a remodelar, y creo que ahí fue donde nacieron unas estructuras que se le pusieron al estadio. Un refuerzo. Entonces yo te dije, sí, Weimar, imagínate. Claro, yo de esa época estaba de alcalde cívico del deporte y la cultura de Medellín. Exactamente. Claro. Entonces yo te cuento, pues, desprevenidamente, no se trataba de una noticia confidencial, pero era algo positivo, se iba a remodelar un poco eso, y bueno, yo te cuento, y al otro día estoy yo almorzando y bueno, me contó El Hombre del Tinto que van a remodelar y que van a reforzar las populares, y yo caigo y vomito la sopa de la alegría de darme cuenta que un día en la vida fui el Hombre del Tinto. Claro. El Hombre del Tinto era una sección muy escuchada y de mucha atención, pero el Hombre del Tinto fue mucha gente, ¿no? Claro. El dirigente deportivo que me contaba la confidencia de algo, el de entrenador amigo, sí, el jugador, fue fuentes muy serias. Es que, entre otras cosas, mira, yo lamento que el periodismo de hoy no tenga la facilidad que yo me reunía con Subelía los viernes por la noche. Osvaldo, ¿cómo vas a jugar? Y yo apuntaba. Yo tengo más de 60 libretas de fútbol, que en letra pequeñita y con los dibujitos de la táctica y cada cosa, y te aseguro que de cada libreta se pueden sacar 3 libros. Y sigo haciéndolos hoy en día, ¿no? Si me preguntas cómo juega el PSG, el Paris Saint-Germain, cómo juega el Manchester City, el Real Madrid, yo tengo todo eso muy actualizado en la vaina táctica. Entonces, uno antes hablaba con los técnicos, y en una rueda de prensa él decía una cosa, uno no estaba de acuerdo, uno contrapreguntaba. Hoy en día no te dejan ver el entrenamiento, el técnico es un señor por ahí en un pedestal, uno no puede arrimarse a él, con el jugador uno no puede hablar, y uno con toda esa gente aprendía. ¿Cómo no le uno aprender a Ochoa Uribe, a Bilardo, a Subeldía, a Menotti, con quien estuve trabajando, y con Julio Comesaña varios veces en Montevideo, cuando dirigía Peñarol, a Washington Rodríguez, a Washington Tavares, con quien nos reunimos también muchas veces, a Ricardo de León, a Timoteo Grigol en Argentina, tanta gente con la que uno tuvo tanto contacto y preguntaba y apuntaba. No, porque eso se perdió.
Acá lo que quiero decir, Weimar, es primero el honor de haber sido alguna vez, porque lo acabas de decir, una fuente seria. Entonces ahí sentir que fui una fuente seria para vos fue una realización, que fui el hombre del tinto por una vecesita, fue algo espectacular para mí. Y en ese sentido narrar la mística que tenía tu programa, que todavía tiene, porque solamente cuando vos apareces, así sea en YouTube actualmente, un poco más atrás en Win Sports y unos años más atrás en tu programa. En Caracol era una mística increíble y determinante pues para todos nosotros. Digamos, Weimar, que nosotros tenemos un nacimiento en el 97 y un crecimiento 98, 99, 2000, años en los que Nacional ganó solamente, ganó un torneo local en el 99, ganó una Merconorte en el 2000, de hecho ganó otra Merconorte en el 98, 2001, 2002, 2003, 2004, sequía. 99 con Luis Fernando Suárez. Correcto, cuando Merlo se había ido. Entonces ahí tuvimos 3 años de campeón. La final con América. Con América. Sí. Digamos que por ese tiempo yo creo que podemos hacer una amistad, Weimar. Nosotros éramos muy inquietos con nuestros proyectos sociales, culturales. Íbamos a la radio a que nos escucharan, a llevar nuestros CDs, nuestros concursos, música, ¿no? Con la música. Me diste entrada muchas veces ahí en Caracol, me entrevistaste miles de veces, hicimos una buena amistad. Y creo, Weimar, que entonces ahí empezaste a reconocer que nuestro proyecto barrista se trataba de una barra diferente y no de una barra brava tradicional. Haciendo una gran labor social. Sí, correcto. Eso yo lo entendí, porque ahí es donde yo hago la dicotomía, ¿no? Entre aquella violencia de las barras argentinas, que yo la viví muchos años, y lo que era la barra del sur, la intención por lo menos de hacer algo por la sociedad, ¿no? Correcto. Que tengo que ser leal a amigos míos, barras bravas argentinos, chilenos, uruguayos, que hacen también cosas por la sociedad, pero que lastimosamente de alguna manera el predominio de su conducta ha estado más orientado a las vías de hecho y a otro tipo de cosas. Esta semana, Weimar, cuando estábamos planeando este diálogo, yo te decía, Weimar, es que yo vivo muy intrigado, porque si vos sos de una época y tenés a unos contemporáneos, colegas tuyos, no es necesario mencionarlos acá, pero yo te los mencionaba, y yo decía, Weimar, ¿por qué para ellos es tan difícil entender cuál es el barrismo verdadero? Entonces yo sé una frase que uso mucho y a vos te hizo secar de la risa, y es que es como si a ellos se les hubiese cristalizado el cerebro y no son capaces de entender que hay barras bravas en otros países, que hay barras bravas en Colombia, pero que también hay barrismo social en Colombia y en Medellín. Entonces, yo sé... Pero ¿sabes por qué ocurre esto? No, yo también lo entiendo. Y lo he hablado con mis compañeros, con mis colegas. Lo que pasa es que no han tenido la oportunidad que tuve yo de vivir ese barrismo, ese barrismo violento en el tiempo que yo viví en Buenos Aires, cuando me fui a estudiar. Ni tampoco de vivir el barrismo positivo que te tocó con nosotros. Exactamente. Entonces... Claro, y aparte porque aquí ha habido enfrentamientos muy bravos, y ha habido muertes, y ha habido todo. Sí. Entonces fíjate, no tienen en cuenta sino esa parte negativa, ¿no? Yo creo que uno tiene que mirar con un prisma mucho más claro, ¿no? Ver lo positivo, ver lo negativo, y de eso hacer un saldo. Me parece que en el caso de los del sur ha sido positivo, que ha tenido momentos oscuros porque no faltan los inadaptados, estamos, ¿no? Pero que la labor ha sido buena en el aspecto cultural y social, yo lo reconozco. No, Weimar, muy honrados porque reconozcas eso, y de hecho yo no quiero acá como empoderarme a la fuerza de un papel positivo cuando yo tengo que reconocer que nosotros nos hemos equivocado mucho, y a raíz de decisiones, de concepciones erróneas, pues han ocurrido cosas que se tienen que lamentar, momentos de violencia, momentos de confrontación innecesaria, momentos de hostilidad innecesaria. Te voy a poner un ejemplo, Weimar. Y hay compañeros de la barra que tal vez no van a estar de acuerdo conmigo. Cuando Medellín perdía alguna final de las que ha perdido recientemente, yo era uno de los primeros que quería publicar en redes sociales lo que nosotros llamamos un folclore futbolero, de burlarnos de la desgracia del otro. Y yo sentía que eso era sano. Es más, yo todavía creo que eso tiene cosas que son bonitas y que son sanas, pero en este momento siento que ya son innecesarias. Entonces algunos muchachos de la barra me decían, publicamos algo sobre la más reciente derrota del Medellín, y yo dije, yo no creo que sea necesario.
guardemos silencio y guardemos prudencia. Entonces, reconozco que en otro momento ese folclore pudo haber derivado en algunas mentalidades de rivalidad que pudiesen a su vez derivado en vías de hecho. Es que mira, yo tengo muy clara una cosa. El hincha del fútbol, y eso lo analizan los sociólogos, actuando en función de masa tiene la mentalidad de un niño de 7 años. Para donde va Vicente va la gente. Ellos Sí. si empiezan a gritar, hijo de tanta, él está en eso. Hay que atacan. Eso por una parte. Pero se apoya en dos cosas. Una, en que pasa de incógnito porque está dentro de la multitud. Y lo otro, la parte punitiva. Pasa impune porque no hay una sanción. Pero fíjate, y yo lo tengo claro. Después de que la justicia colombiana empezó a juzgar y a imponer sanciones, tantos años de cárcel a fulanito de tal, por matar a tal de la barra tal, Sí. cuando ya empezaron esas condenas, me parece que el aspecto de violencia mejoró mucho. Ese flagelo disminuyó. Y ahí quiero sumar que los liderazgos de las barras, ya veteranos, ya cuarentones, con hijos, con un montón de prioridades, pues... Porque es que entre otras cosas está probado, ¿no? La mayor parte de las barras están entre 15 y 25 años de los barristas. Pero dices tú, van creciendo, Sí, van exacto. madurando y se van apaciguando también, ¿no? Correcto. Incluso yo creo que ese indicador, Weimar, ya subió un poquito. Yo creo que ya es ¿Cuánto? 20 y pico a 30 y pico. Los cuarentones somos una minoría, pero los menores de edad ya no son una mayoría en las barras. Ya. Antes sí, ahora no. Entonces lo que te quería contar es que ya hemos crecido, tenemos unas prioridades, asuntos familiares, personales, laborales, en fin, académicos, profesionales, y eso ha logrado, Weimar, que hoy haya una especie de compañerismo y de colegaje entre las barras del país para intentar coordinar un trabajo para detener la vulnerabilidad y el potencial de riesgo en vías de hecho y en violencia, y lo hemos logrado bien. Yo podría decirte, Weimar, que la barra de Santa Fe tiene unos líderes con los que uno puede hablar con seriedad. De hecho, los líderes del Medellín, líderes de Once Caldas, líderes del Junior, de alguna manera. Hay otras barras que no menciono y no ha sido tan fácil, pero antes eso no se podía, Weimar. Pero fíjate una cosa también que para analizar. Yo veo, en el barrista hay un espíritu de rebelión contra el establecimiento, contra la sociedad, porque la gente pobre, y las barras comenzaron por las clases obreras, no tienen ni el mismo nivel de vida ni las mismas posibilidades de vivienda, de estudio, de salud, de futuro que tienen las clases más favorecidas, ¿no? Entonces uno decía, no, es que esto es únicamente de los obreros, no. Dentro de los estratos 5 y 6 hay mucho muchacho barrista. Totalmente, así y a es. eso no les falta nada. Así es. Entonces ahí no tendríamos que ir como al origen de la agresividad o de la violencia desde un punto de vista de una concepción social, socioeconómico, sociológica, sino de los valores de la familia de ese muchacho que lo tiene todo, pero que falló. Pero le falta, la palabra es arraigo. Tienen la familia, pero no tienen arraigo en la familia, ni en el hábitat tampoco que ocupan, ¿no? Sí, es decir, vacío. Hay un vacío por dentro, que ellos lo llenan porque para ellos la barra es su nueva familia. O sea, la barra es la nueva familia de ese hombre que no encuentra en el hogar rico, ¿no? La satisfacción como ser humano y no encuentra sentido a la vida. Se encuentra más en la barra que en el hogar. Incluso, Weimar, para no caer en un ejercicio de satanizar a la barra, porque sé que nunca lo has hecho ni lo querés hacer, y yo tampoco, a mi propia familia y mi propia vivencia, no hablemos incluso de la barra, sino del grupo de identificación social que este muchacho pueda tener. Llámese el grupo de gente con quien monta en motos, con quien monta en carros, con quien practica otro deporte, con quien va a cine, con quien va a un baile. Exactamente. Ahí cuando mencionas lo del baile, yo no lo quería tocar, pero es cuando en las contraculturas juveniles o musicales
un pelado se puede desviar por ahí. Tampoco voy a ir en contra de mí mismo como rockero, pero entonces las veces que de pronto se ha asociado el rock o el reggaetón o ese tipo de cosas con la descomposición de valores que trae desde su casa. En fin, Weimar, hay una anécdota que tengo y me pasó escuchando la polémica del deporte que mencionábamos ahorita. Sé que no te vas a acordar, pero había uno, yo no sé si fue Pedro León Londoño desde Pereira, yo no me acuerdo desde Bucaramanga quién salía, pero no era uno de los grandes, no era uno de los más protagonistas. Entonces él está hablando cuando se presentaban como a las 8:15 de la noche, cada uno se iba presentando y el micrófono, la voz iba y venía, tenía como una falla en el micrófono. Entonces vos le decís, entonces él pide disculpas, discúlpeme compañeros que tengo fallas técnicas, entonces vos interrumpís y le decís, mijito, dígame qué micrófono tiene, tal. Bueno, mijito, lo va a apagar y lo va a volver a prender y le va a mover esto y le va a mover lo otro. Hágalo para que pueda participar. Entonces, al parecer hace eso y el hombre y el micrófono le funciona. Entonces todos te reconocen ahí en el programa. Todos te dicen, Weimar, pero ¿a qué hora aprendiste de electrónica y te molestaron ahí? ¿Tú recuerdas el partido que fue a jugar Nacional en el Estadio Santa Laura de Chile? Estábamos sancionados por la CONMEBOL. Por la Confederación Suramericana. Exactamente. Y hubo que repetirlo en cancha neutral. Ajá. Entonces, claro, yo todo país donde voy, y he visitado muchos países, yo siempre estudio su geopolítica, su historia, su cultura, en fin. Porque no se trata solamente de ir ahí y ver sí, capital, parque, Santiago de no. Chile, hay que dictadura. Ir a los museos, no. hay que hablar con la gente, toda esta cosa, ¿no? Entonces yo, de Argentina, conozco su historia, Chile también, países donde he vivido. Entonces voy a ese partido y me alojé del Hotel Carrera Hilton, que quedaba exactamente diagonal al Palacio de la Moneda. Entonces me llaman de la polémica, me llama Hernán Peláez para que les haga un informe del partido. Entonces me dicen, oiga, don Weimar, ¿y usted dónde está alojado? No, yo estoy aquí en el Hotel Carrera Hilton y a propósito, aquí diagonal estoy viendo el Palacio de la Moneda, que fue bombardeado cuando Salvador Allende era su presidente en septiembre de 1973 por la aviación por orden del señor Augusto Pinochet. Entonces me dice, ay, es que la mamador de una dice, justamente donde Weimar, en ese bombardeo estuvo el señor Edgar Perea. Y yo no la capté, yo, ¿cómo que estuvo en ese bombardeo? Yo, claro, ¿no me lo chamuscado que quedó? Chiste racista, chiste. No. El negro tenía que soportar mucha. Edgar Perea fallece ¿en qué año, Weimar? Hace 5 años, va para 6 años. Ah, muy recientemente. Sí, muy recientemente. Ese fue uno de tus grandes amigos. Para mí era un hermano. ¿Cuál ha sido tu compañero, tu ladero o tu par en el periodismo colombiano? Yo tengo afecto por mucha gente. Te puedo mencionar a Hernán Peláez, una relación con él magnífica. Iván Mejía, yo quiero mucho a Iván. ¿Ellos son contemporáneos tuyos? Sí. Jorge Elías el Campuzano como narrador, lógicamente. Luis Fernando Múnera, el que murió, que era actor de cine, de la estrategia del Caracol. Ah, claro que sí, claro actor que de sí. televisión, que fue Sí. mi primer narrador cuando yo me independicé. Ah, no sabía. García Andrade, Ajá. que le tengo un aprecio muy especial. Guillermo León Zapata, Fernando Carmona, Ajá. Roberto Urrea. Es tantísima gente. Es que yo prácticamente no he tenido enemigos en la profesión. Eso te iba a He tenido preguntar. de pronto 1 o 2 envidiosos, pero enemigos no. Ya, bien. Porque... Aparte porque yo tengo un dicho, ¿no? Si tú te pones a coger café caturro y agacharte tanto, que es muy chiquito, te enfermas de los riñones. Entonces Sí. yo con enemigos pequeños no peleo. Totalmente. Esa es una filosofía de vida determinante. Weimar, digamos que has marcado una escuela en el país y yo tengo que decirte algo que no sé si te pueda causar intriga, molestia, si me des la razón, pero sé que me la vas a entender. A los jóvenes, entre comillas, ya no soy joven, pero lo fui en un momento en el que vos tenías mucha vigencia, rockeros, barristas,
contestatarios, yo he tenido carácter para gritar verdades. Un par de veces vos y yo en una que otra entrevista, tengo una por ahí grabada donde medio tuvimos un tira y afloje ahí vos y yo, además que no te acuerdas, pero fue bonito porque estábamos discutiendo con fervor nuestras posiciones. Me ha tocado padecer un periodismo malo, un periodismo que no investiga, un periodismo facilista, un periodismo que se vende al mejor postor, un periodismo obediente, un periodismo que tiene que hacerle caso a sus patrones y a sus corporaciones y que tiene agenda política, un periodismo que tal vez no es capaz de cumplir con su misionalidad. Y yo no soy periodista, pero sé que su misionalidad mínimo, bajita la mano, tiene que ser informar, educar, ¿cuál más? Orientar, ¿cuál más? Informar y formar opinión. Exactamente. Entonces, yo he padecido en carne propia, Weimar, como rockero, como barrista y como ser humano, el flagelo, y así como he recibido la satanización de gran parte del periodismo. No es que yo se los quiera devolver con la misma moneda, pero tampoco pasa nada si lo hago. Me ha tocado darme cuenta y nombrar que hay un periodismo actual malo, perverso, en mi opinión. ¿Lo llegas a encontrar? ¿Lo ves? ¿O crees que estoy siendo injusto con mi apreciación? Yo creo que el periodismo bueno y malo ha existido toda la vida y existirá además. Pero ¿no? Incluso en otras épocas hay veces tan mediocre como yo. Pero yo creo que nosotros investigábamos más. Bueno, entonces... Hablábamos más con el protagonista, ¿no? Le entendíamos su parte humana. Porque es que detrás del barrista, del periodista, del lustrabotas o del médico hay un ser humano. O del mal jugador. ¿No? Y eso se lo aprendí yo a un gran comentarista que fue no, Nelson Ordigón, no. Tengo un lapso, un bachecito en este momento. Algún día yo hablaba con él, ¿no? Le me dio un consejo para la vida. Osvaldo Ardizone, que era una de las estrellas del gráfico de Argentina. Ajá. Yo lo acompañaba los viernes a hacer los reportajes y le aprendí mucho. Deme un consejo para la vida. Me dijo, vea, usted tiene dos formas de comentar. Una, puede ser que diga, hombre, es que Pipe es un tronco, que jugó mal. ¿Ok? Pero se olvida que ese hombre tiene familia, tiene hijos, amigos, un círculo, etcétera, etcétera, y lo va a destruir. También puede decir, es que Pipe jugó un mal partido. Ajá. Y jugó un mal partido porque él estaba marcado hombre-hombre. ¿Por qué no se le ocurrió ir a un costado para arrastrar la marca y ese espacio ocuparlo a un compañero? Entonces, ese hombre que recibe la crítica no tuvo una buena tarde y estás cumpliendo con tu deber, dice, hombre, si tienes razón, para el próximo partido voy a mejorar, pero no estás afectando ni al hijo, ni a la esposa, ni a los padres, ni a los amigos. Entonces, y estás haciendo lo mismo, ¿no? En uno, ofendiendo. Yo nunca ofendí a la gente, nunca. Critiqué, pero procuré siempre decir por qué lo estaba criticando y cómo podría mejorar, con profundo respeto, que es lo que uno lucha por la libertad y lucha por el respeto. No tiene por qué estar irrespetando a la gente. Entonces me dijo, escoge tú. Si al futbolista le dices tronco o tuvo una mala tarde y estás hablando lo mismo. Totalmente, Weimar, y es una gran enseñanza. En ese orden de ideas, Weimar, tenés tus favoritos de la actualidad del periodismo colombiano. No más allá de tus colegas veteranos, ¿reconoces que hoy en día hayan pelados que vos decís, este es un buen periodista? Sí, yo creo que está saliendo una generación interesante, formados lógicamente en las escuelas de periodismo de la universidad. Aunque yo creo que eso no alcanza, ¿no? Pero me parece también que hay muchos que están dependiendo de un celular. Sí. Si no tienen el celular no saben de qué hablar. Entonces, porque nosotros investigábamos más. Yo hablaba con los técnicos. Aquí venía Ochoa Uribe los sábados, que venía o Bilardo. Yo me iba para el Hotel Europa Normandí. Horas enteras a hablar con ellos y apuntar, ¿no? Venía el Pato Pastoriza.
No, cuando te hiciste tan amigo de su el día que te mantenías con Yo me él, mantenía con él, fueron 5 años de aprendizaje. creo que César Cueto te debe la titularidad, Entre otras cosas, ¿no? Claro, sí, sí. porque le dijiste que lo pusiera. Acompañado de Doña Lía. Ajá. Doña Lía y yo le decíamos a su Beniame, no, tiene que jugar Cueto. Sí. Hasta que al final me entendió. ¿Y qué se estaba perdiendo la afición si la cucharita y No, el ser un mago del balón, el ¿no? poeta de la zurda. Weimar, pasemos a hablar un poquito y ya casi terminando de Atlético Nacional. Vos sabes que es una pasión popular hermosa de la cual hago parte como hincha, a la cual he dedicado gran parte de mi vida para intentar aportarle de alguna manera. ¿Cómo definís vos a Nacional como un fenómeno deportivo y popular? O sea, sentado en esa cabina tantos años, ¿qué viste que vos puedas decir Nacional es una cosa hermosa para el país, para el deporte colombiano? ¿Cómo denominás vos? No te voy a decir qué sentís por Nacional, sino cómo lo ves. Un día me decía César Luis Menotti, algo que se me grabó para siempre: el fútbol jamás morirá, porque maneja pasiones. Y mientras la pasión exista, todo existe. Entonces yo lo aplico en eso, ¿no? El Nacional es una pasión desbordante en millones de colombianos, ¿no? Que muera Nacional va a ser muy difícil, porque es la pasión viviente, ¿no?, de un pueblo. Eso es. Weimar, mira, esto que me decís, cualquier hincha de cualquier equipo intentaría adaptar esta descripción que acabas de hacer con su equipo. Uh-huh. Cualquier hincha del Medellín, de Millonarios, de Santa Fe, del Pereira, de Bucaramanga, diría que esa descripción lo identifica con su club amado, pero estás hablando de Nacional. ¿Crees que la diferencia para diferenciar, valga la redundancia, para poder referirnos a Nacional con esas palabras exclusivamente, tiene que ver con que hemos ganado cosas importantes en franca lid, Claro, y de manera claro. y de manera legítima? Sí, es que, mira, pues, comparemos un poco con la afición del Medellín. Es de una resiliencia impresionante, es de un amor por esos colores, de una paciencia, que le venden el cuento de que tiene 13 subcampeonatos. Es que el subcampeón es el primer perdedor del resto, ¿cierto? Y ahí lo llevan. No le han dado la satisfacción que ese hincha merece. Pero fíjate, Nacional, 2 Copas Libertadores de América, Copa Interamericana, bueno, en fin, Copa Merconorte, 34 estrellas, ¿no? Sí, El rey de copas. Eso se refleja en el amor de la gente, ¿no? Entonces, los hinchas son fieles, son leales a una camiseta, pero hay unos que son mejor servidos que otros. sí. Los de Nacional pueden darse por bien servidos con todo lo que han ganado. A los otros, los dirigentes les tienen una deuda grande. Totalmente, Weimar. En ese orden de ideas, has sido testigo de muchas gestas gloriosas de Nacional. En mi cabeza, y te puedo recitar, Luis Fernando Munera Isman, Nacional campeón, y vos diciendo, Dios, ¿cómo te quiero? Dios, ¿cómo te quiero? Cuando Nacional es campeón de la Libertadores, es decir, te tocó... No, eso fue mío, fue en el Mundial de Italia. Cuando Libarski le hace el gol a Colombia, están ganando 1-0, Sí, empiezan a cantar la barra de los alemanes del otro lado, en un coro, y le pregunto al traductor qué están diciendo. Hasta luego, faltaban 6 minutos. y el gol de Freddy. Entonces viene esa desazón y los muchachos se tiran al suelo, Leonel, Pispio Valderrama y todo, y entra a la cancha Diego Barragán, preparador físico, Sí. les pegó en la cara y todo, lo levantó, vamos, ¿no? Sí. Que faltaban todavía 6 minutos. El negro Perea se me acostó en el escritorio y le pegué un codazo para que... Entonces el negro volvió justo cuando recupera la pelota Leonel la juega con el bendito Pibe. al pibe, el pibe a Freddy Rincón, y Freddy Rincón, un gol ordeñado a Ilner, y se empata el partido, y eso es la locura, Sí. es la histeria colectiva.
yo ese día de la emoción estaba de moda Gigliola Cinquetti, cantante italiana con un disco que llamaba Dio como te amo. Ajá. Dios como te amo. Y apenas ese gol de Colombia que nos dejó todavía en lisa en el Mundial, porque la derrota no se eliminaba. Sí. Yo lo único que traté fue decir, Dios, cómo te amo, Dios, cómo te amo. Hemos pasado en un segundo de la agonía al éxtasis, del infierno a la gloria. Ese fue con el gol de Freddy Rincón. Weimar, obviamente sin el ánimo de contradecirte esa versión, pero entendiendo que esa Libertadores para mí es un recuerdo muy vivo. La del Yo 89. creo que también ahí lo dijiste. No, es entonces que ahí voy a ver si lo encuentro y lo pongo acá. Ahí lo que hice yo fue una apología de la raza antioqueña. Y empecé a hablar, no sé de dónde me salió tanta inspiración. Me hice un discurso como de 15 minutos, yo no llevaba nada escrito. Y la verdad que hablé de la raza antioqueña. Hay gente que guardó, yo no tengo esa grabación. No, yo lo tengo y lo voy a poner aquí en la entrevista, lo voy a poner acá para que veamos cómo fue. Sí, porque empecé a hacer una apología de la raza antioqueña. Este es un pueblo maravilloso, un pueblo único. De hecho, vos no sos paisa, Weimar. Vos sos Sevilla Valle, ¿cierto? Sí, eso es pueblo paisa todo, lo que es Sevilla, bueno. Caicedonia. Sí, correcto. Sí. Antioquia la Grande era Antioquia, Correcto, sí. el eje cafetero, Risaralda, Sí. Quindío, Caldas, más el norte del valle, Sevilla y Caicedonia. Yo soy de Sevilla, una inmigración que hubo del sureste antioqueño en 1903, comandada por don Heraclio Uribe, fundador de Sevilla, hermano del general Rafael Uribe, quien fuera asesinado a hachazos frente al Palacio Nacional. Weimar, para ir terminando, y es una pregunta difícil porque vos tenés en tu cabeza pues tantísima nómina de Nacional, pero vos sos capaz de armarme tu 11 ideal de Atlético Nacional. No, muy bravo. Es que realmente... pero si me ayuda, sí. No, porque yo te digo los de mi época. Y voy por idolatría. René. Espérate, Weimar, sos capaz de poner... O sea, si yo te menciono a Hernán Botero Moreno, vos lo ubicás dirigencialmente en algún lado. Claro. Porque es que con Hernán Botero el gobierno de Belisario cometió una gran injusticia. Una bellaquería. Ajá. Nunca fue narcotraficante. Pero lo puso de narcotraficante como cabeza de turco para asustar a los narcotraficantes. Lo mandaron 20 años a una mazmorra, sí, ¿no? Sí. Con esposas, con grilletes, un cuarto de 1 por 1, con el sanitario ahí en toda la mitad. Lo sacaban 1 hora al sol, dizque para dar ejemplo. ¿Cómo sería que el doctor Mesa Velázquez, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado de Hernán Botero, cuando cometieron esa bellaquería y llevarlo para allá, sin ser narcotraficante, rompió su carnet de abogado? Bueno, no, es una situación que no me es muy ajena. No, pero yo podría Hernán Botero. Exacto. Los hinchas de Nacional, Tomás y yo, le debemos muchísimo a Hernán Botero. Claro. Entonces lo ponemos ahí. Hernán Botero recibió un equipo perdedor. De media tabla. No, de colero. Colero. Y lo levantó. Acordate que trajo a Raúl Navarro, a Cáliz, a Semenewis, Tito Fernández, la Chancha. La Chancha Fernández, Tito Gómez, Javier Tamayo, que jugadorazo. El Toro Tamayo. No. Listo, entonces ponemos a Hernán Botero en la dirigencia. Arquero. René, Armani, Raúl Navarro. Pusiste a René. Yo pondría a René, porque es que René fue muy decisivo en los penales. Sí, totalmente. Okay. Chonto. Perea. Luis Carlos Perea. Andrés Escobar. Andrés. ¿Qué señor era? Diego Osorio. Esos son los míos, que lastimosamente, Weimar, por un asunto generacional, también pongo al lado de ellos. En algunos momentos pongo a Alexis Enríquez y en algunos momentos pongo a Iván Ramiro Córdoba. Pero dijiste los cuatro más tradicionales. Más tradicionales. Esos son los tuyos. Leonel, que puede ser con Barrabás o con Chicho Pérez, ¿cierto? Chicho Pérez para vos. Bueno. ¿Cómo daba patadas Chicho Pérez? Ahí sí me metiste en la berrionda. ¿Cómo deja uno por fuera, por ejemplo, a Hernán Darío Barrera? Jugadorazo.
a César Cueto, ¿no? Alexis García. Alexis García, el mismo bendito Fajardo, ¿no? ¿Y cómo la vas con Magnelli Torres? ¿O no es de...? No, para mí era mucho más Cueto y era mucho Ya, más bien. también. Listo. Sí. Y adelante. Arriba yo pondría básicamente a la que tuvo en el año 94, no, perdón. En el año 91 tuvo a Víctor Hugo Aristizábal, el Faustino goleador, Asprilla. y el Tino Asprilla. O sea que Nacional del 70 para atrás no tiene un jugador digno de la nómina histórica. A mí me hablan, pero es que yo no me tocó vivir lo del turrón. Del turrón. Que se le iban a llevar para Italia, pero al final Sí, no se sí. fue. Que el turrón era muy bueno. Y de los 70, alguno de estos extranjeros lo meterías ahí, La Chancha, Tito. Es que uno ver, por ejemplo, la Chancha, Tito y a Tamayo, haciendo paredes de área a área, siempre para encontrar un espacio libre, un hombre libre. Eso, O sea que... ese fútbol de gambeta se acabó. ¿Qué está pasando con el Paris Saint-Germain de hoy? 3 atacantes que todos tienen gambetas del área, ¿no? Sí, sí. Eso se acabó. No, y bueno, en el caso de Luis Enrique como técnico, un técnico con corazón y con ganas de revancha por lo de su hija, revancha con la vida. O sea que ese Nacional de los 70, vos podrías nombrarlo como uno de los 5 nacionales de la historia. Nacional yo 89. creo que sí, porque ese fue el equipo que revivió la afición de Nacional. Hasta el año 70 Medellín estaba por encima, claro, venía de los títulos del 55 y 57. Pero creo que Nacional con Botero comenzó. Trae a Popovich, gana título con López Fretes, trae a Curti, trae grandes estrellas en un equipo de espectáculo. Después trae nada menos que Osvaldo Subeldía, campeón del mundo. Gana 76, gana 81. Bueno, y ahí sigue la historia entonces. Y los niños se hacen hincha no del perdedor, sino del ganador. Eso fue lo que cambió la historia, que la mayoría de Medellín, pero cuando los niños empezaron de esa generación nueva a ver un equipo ganador como Nacional, se pasaron a Nacional, y Nacional, la estadística lo dice, supera en hinchas a Medellín. Sí, totalmente. Weimar, para terminar, y esta es una cosa así como una técnica ahí medio de inmediatez, entonces quisiera que me respondieras, ¿Iván Mejía o Carlos Antonio Vélez? Los estimo mucho los dos, a mí me gusta más Iván. Y los dos son muy estudiosos, ¿no? Correcto, y con los dos la voy muy bien. Elegiste Iván Mejía. ¿Iván Mejía o Hernán Peláez? Sigue siendo Iván. Sigue siendo Iván. Pues porque hablo de lo táctico. En lo táctico, Iván, aunque Hernán tiene una ventaja memoria, memoria de elefante, y no. Un día estábamos en Buenos Aires almorzando en un restaurante que llama Arturito, en la calle Corrientes. Ese que vaya... Un viejito del 90. Ese jugó en el 56 en el Quindío. Ya no jodas, Hernán. Y me fui, señor, ¿usted cómo se llama? Fulano de tal, que dice Hernán. Usted jugó en Colombia, claro, en el Quindío 56. Y camine y lo sentí a la mesa. Y empieza Hernán a recordarle cómo formaba ese Quindío. Y los suplentes de gente que ese tipo no acordaba. No, es una locura. Pero mira, Weimar, incluso tengo la alegría. Yo enseguida te voy a hacer un regalo que le hice en su momento a Hernán Peláez, y él en el pulso lo nombró. Felipe Muñoz de Los del Sur me acaba de entregar esto, le agradezco. Entonces tengo por lo menos la alegría que Hernán me haya mencionado y haya al menos considerado lo que le mandé. Enseguida vamos a ver como algo para estudiarlo. Yo te considero, Hernán es muy agradable hablando. Correcto. Es una cajita música. No tengo la frustración con Carlos Antonio Vélez porque no me importa, no me interesa, pero la tengo con Iván Mejía, quien a pesar de que en la época dura de Nacional se llevó, tenía una imagen acá que vos mencionabas al principio como de una mala persona, y no sé si es cierto que lo amenazaron para que no viniera. Sí, pero lo que pasa es que quien profundizó esa decisión de Iván de aquí a Antioquia. Cuando yo era alcalde cívico de Medellín, yo le decía, yo te pongo vigilancia. Y hablé con el alcalde, él nunca quiso volver. Él mismo fue el que la... No, lo que pasa es que hubo un incidente, algún día me lo contaba Iván, que Bolillo, que Bolillo
yo quiero mucho Bolillo, pero es un camino, habla cualquier bobada y todo. Yo me he peleado con él muchas veces por eso. Yo también. Pero está en mi corazón Bolillo. Entonces le dijo, tengo ya la gente y por aquí no volvés. Y Iván se asustó con eso y dijo, nunca más volvió a Medellín, claro. Entonces, a pesar de esa diferencia que se marcó ahí y todo, yo sí admiro a Iván Mejía y creo que es un recontra crack del periodismo. Sí, muy bueno. Lo que pasa es que muchas veces sí era muy duro con Nacional y con la rosca paisa. Entonces, y con muchas cosas era muy duro. Me imagino, ¿no? A ver, es que Iván, un día le dije, Iván, venía a hacerme un favor. Si vos peleas con un tipo al mes, tenés 12 enemigos en el año, 12. Si peleas con uno cada semana, tenés más de 50, ¿no? Pero hay una cosa, y si peleas con uno diario, tenés berraco 365. No te queda tiempo para estar yendo a la fiscalía a interrogatorio. Correcto. Bajarle a esa pendejada. Correcto. y van apenas se reía. Entonces, pero él es su temperamento. ¿Cómo será que un día estábamos, yo creo que en México, y estamos con Javier Giraldo Neira? sí. Entonces puso mamá le gallo Javier a Iván y se pegó una emberracada. Es que me emberraje, es que en la mañana me mamen gallo. Y Iván, yo, sí, pero qué tan raro. Te emberraje en la mañana y en la tarde y en la noche, ¿cierto? Sí, tiene características de un periodista muy mal geniado, con un carácter muy difícil. No, y es un carácter difícil, pero es un ser humano, yo lo adoro. Y reconozco que a nivel técnico y periodístico y sus conceptos son muy avanzados. Muy bueno. Eliminaste a Carlos Antonio, eliminaste a Hernán, dejaste a Iván. Pero eso no asusta decir que Carlos Antonio es muy buen comentarista. Sí. Y es un hombre muy estudioso, muy valioso. Pero como me pueden escoger entre uno y otro, yo le saco una ventajita a Iván. Totalmente. Entonces, Iván Mejía o Weimar Muñoz Ceballos. Pues sabes que yo quién soy para juzgar. No, pero sí para calificarte respecto a él. Pero sentirías que es tu compadre y tú... No. Iván sigue siendo Iván. Entonces para vos él es el número uno. Para mí es el número uno. De la historia del periodismo colombiano en el país. Por ejemplo, mira, alguna vez de colombiano le preguntaron a Carlos Antonio. ¿Y te puso a vos? Se me puso a mí y Weimar es el número uno, yo el número uno. Y hace unos añitos, como 5, le hizo un reportaje también a Carlos Antonio, se lo hizo María Isabel Rueda en El Tiempo. El número uno, vuelve y me menciona a mí. Ajá. Que lo diga la gente y no lo digas vos. Exactamente, eso que sea el público, ¿no? Uno no tiene por qué ser... vive de la autología, ¿no? No, está bien. Está bien, Weimar. Para mí sí sos el número uno y no voy a hablar de lo técnico, no voy a hablar de lo teórico, no voy a hablar del conocimiento, voy a hablar de lo humano que te ha hecho capaz de nunca satanizar a la barra Los del Sur ni meterla en el mismo costal de las barras bravas del mundo, cosa que te agradezco. Y segundo, porque me has demostrado tu amistad, tu respeto, Weimar, la capacidad de no juzgar, de no criticar, de ser un buen amigo. Lo demuestra el hecho que estés acá en mi casa, hermano. Te quiero agradecer. Sé que has pasado momentos difíciles recientemente a nivel personal. Déjame que te cuento una anécdota, ¿no? Sí, Weimar. A mí por ahí en el año 76 me ofrecieron la dirección nacional de Caracol. Ajá. El doctor López Michelsen, que era el dueño. Ajá. Y Jaime Tobón de la Rocha no me dejó ir porque desde que yo era su brazo derecho y fue cuando fundamos su Weimar lo dice porque no me cobraban arrendamiento. Ajá. Algún día hablando con mi señora, que en paz descanse, ha dejado una herida lacerante en mi corazón con su ausencia. Yo le decía, mira, si yo me hubiera ido para Bogotá, hubiera tenido el tiempo o el espectador como vehículo de difusión, televisión a nivel nacional, radio a nivel nacional, y no hubiera sido tan regional. Y yo estaría económicamente muy bien. Y ella, y se quedó mirándome como hacía siempre ella, me dice, mi amor, ¿no te has puesto a pensar en otra cosa? En todo el cariño que te tiene la gente de Antioquia. ¿Tú crees que eso tiene un precio? ¿Qué hice? No. Silencio. El cariño de la gente de Antioquia yo no tengo con qué pagarlo, ni en esta vida ni en la otra. Weimar, qué bueno. Precisamente cuando hacía referencia a los malos momentos que has vivido recientemente es por
el triste fallecimiento de tu señora esposa, a quien haces mención en esta reflexión, y precisamente esas palabras que ella te indujo a que concluyeras son las que cuando yo publique este video muy pronto, yo quiero que leas en los comentarios de YouTube, porque sé que van a aparecer un montón de pelados, gente de mi generación, que va a desparramarse en elogios y en reconocimiento porque sos un veterano del periodismo que, pudiendo habernos masacrado conceptualmente, nunca lo hizo como lo hicieron algunos colegas tuyos, sino que por el contrario nos dio la posibilidad a demostrar que somos capaces de transformar. Entonces te lo quiero agradecer, Weimar, y te quiero agradecer tu presencia acá, y agradeciéndote quiero preguntarte si querés darle una palabra al hincha de Nacional, al sureño, al barrista, al que hay veces pierde el control por la pasión, pero finalmente sabe que lo correcto es hacer algo por su ciudad. Yo voy a hacer un mensaje conjunto para los hinchas verdolagas y para los hinchas del Medellín. Estos últimos muy frustrados por el subtítulo, querían otra cosa, y Nacional porque ha vivido últimamente momentos difíciles, ¿no? Vivió un momento de alegría muy bueno cuando Efraín Juárez hizo, porque les infundió familia, Sí. ¿no? Un grupo, Sí. para luchar por la misma causa, por la misma emoción. Pero yo siempre digo que el fútbol da revancha cada domingo, ¿no? Y que los malos momentos no duran eternamente y que el sol amanece y brilla todos los días, ¿no? Algún día volverá a Medellín por sus fueros, algún día Nacional seguirá en esa racha impresionante del Rey de Copas. Así es, Weimar. Ojalá que así sea para todos los hinchas de Nacional, que institucionalmente nos hemos vuelto a consolidar, y pues mira que aunque fue no un muy buen semestre, el antecedente más reciente es un tricampeonato de los torneos del fútbol colombiano. Weimar, muy agradecido con vos. Quiero entregarte en nombre de la barra. Nosotros hicimos este libro, Los del Sur, creadores del barrismo social. Quiero mostrarlo acá antes de entregártelo, ya que sos un lector empedernido y un investigador. Acá nosotros contamos un poco todo lo que hemos hecho a nivel de barrismo social, es decir, todas las cosas que vos me viste ir a tocarte la puerta desde el 2001, 2002. Weimar, ¿puedo contarte de un proyecto? Todos esos proyectos están recopilados acá en este libro que lideró un compañero mío, líder de la barra, Raúl Martínez, y con quien he estado hombro a hombro trabajando por el barrismo social desde Los del Sur. Te lo quiero regalar en nombre de la barra para que haga parte de tu sagrada biblioteca, Weimar. Bueno, pues muchísimas gracias, primero por la invitación, por este regalo que lo conservaré con mucho afecto, y a todos los televidentes de este canal de la barra de Los del Sur, quiero decirles que les envío a todos un abrazo desde el alma. Weimar, fue un honor tenerte en mi museíto, en mi casa. Gracias por tu amistad y por tu sabiduría. A ti muchas gracias.